Revisando unos puntos de la guía. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y pudieron hacer la siguiente parte de la guía? La De la siguiente lectura sí, y la otra, me quedé un poco, bueno, me faltó muy poco de la otra lectura, Muy bien. que no pude alcanzar a entender muy bien. Ah, ok. ¿Y las demás? ¿Pudieron leer? ¿Terminaron de hacer la lectura de la 7 a de la 19 a la 30 por lo menos de la guía, que es la que asigné Sí, desde la de semana eso sí, pasada? sí la Sí, terminé. profesora. Muy bien. Ok, de la otra pues nada más era que avanzaran un poquito y me da gusto que sí también hayan podido hacerlo, pero ¿qué les parece que hoy terminamos? Bueno, no es que vayamos a terminar ya con la revisión de la guía para nada, pero vamos a ir adelantándole, ¿les parece? Según yo, a ver, ustedes me van a decir, habíamos revisado esta parte, perdón, del cuadrito de metodología cualitativa que viene en la página número 11. Luego vimos presupuestos epistemológicos, ¿sí? Bueno, yo que recuerde nada más nos habíamos quedado en la tablita que nos había, que es descriptiva, comprensiva. Ujú. Recuerdo que nos quedamos hasta ahí nada más. Ok, bueno, sí, eso fue en lo que más le avanzamos. Y luego, según yo, vimos un par de cuestiones con respecto a lo de esta parte de los presupuestos epistemológicos. Y creo yo que nos íbamos bueno, vimos un poquito de aproximación a la realidad y al objeto de estudio, pero si no, de todos modos, ahorita echamos una rapidísima repasada, ¿les parece? Entonces, a ver, vamos a comenzar. Bueno, nada más rápido, antes de empezar, ¿cuántas personas están entrando normalmente a sus clases? El día de hoy entraron como 10 personas, maestra, creo, 10 o 9. Ok, por acá somos 7. ¿Será que el grupo entonces está siendo muy pequeñito? Porque si me dan un segundo voy a abrir la lista. Este es 205, si no mal recuerdo. Sí, maestra. Ok, vaya a ser que me confundes, que tengo muchos 200 chiquitines, entonces de pronto me hago bolas, ustedes disculparán, pero sí es 205, mira. Todavía no me falla tanto la memoria. A ver, entonces este grupo comenzó siendo ahorita les digo cuántas personas. 16. Entonces, pues hay muchos cambios, supongo, y mucha gente de baja. Por los... Según yo, maestra, perdón que la interrumpa, solamente hubo un cambio de horario y, bueno, pues han estado faltando personas. Ok. Bueno, pero están faltando, digamos, a todas las materias. Sí. Ujú. Bueno, ok. De suerte que ya tenemos esta herramienta de grabar las clases y lo van a poder checar, ¿no? Para que no se atrasen en las temáticas. Bueno, ok. Muchas gracias, chicos y chicas. Ahora sí, vamos a iniciar con el repasillo de la guía, si les parece muy bien. Digo bien, ¿sale? Entonces, ok, a ver, cuando hablamos de presupuestos epistemológicos, ¿de qué creen ustedes que estamos hablando? ¿A qué les remitió esta parte de la lectura? A los recursos disponibles y que tenemos que ocupar, ¿no? Dentro de la investigación. Recursos, muy bien, pero ¿de qué tipo? Como el alcance que tenemos o como el alcance que tendría la investigación, em, como por ejemplo que decíamos que a lo mejor ahorita por la pandemia no podríamos hacer encuestas como a una población más grande, sino ahorita como a una población pequeña que sería la escuela, por ejemplo. Más o menos, porque esa parte iría en el diseño del marco metodológico, ¿cierto? El alcance de lo que en cuantitativa se llamaría muestra, ¿no? Y que podríamos aquí hablar de las entrevistas en vez de encuestas, ¿no? Pero ese iría un poquito más del lado de lo metodológico. Ahora, por supuesto que estos presupuestos epistemológicos
abordan todo eso, pero ¿desde dónde? ¿Qué se está definiendo acá en los presupuestos epistemológicos? ¿Qué es lo que define para con toda mi investigación? Porque pues digamos que define toda la investigación. Entonces, ¿qué será que se define acá epistemológicamente? Sí tiene que ver con lo que están diciendo, por supuesto. ¿Qué será? Podría ser la observación, también como la comprobación de y la experiencia que debe de tener estos eh, presupuestos. Ujú. Sí, también tiene que ver con eso, claro. En el sentido de que estamos hablando de, digamos, la postura, las posturas teóricas que vamos, con las cuales nos vamos a poner a fundamentar todo el diseño de nuestra investigación, no únicamente los argumentos teóricos que van a dar sustento a mis posteriores análisis, sino que acá vamos a partir de ya sea hermenéutica, fenomenología o interaccionismo simbólico. ¿Sí? Según yo, sí habíamos revisado ya esto y habíamos dicho, por ejemplo, el pensamiento hermenéutico, como bien dice en la lectura, parte del supuesto que los actores sociales no son meros objetos de estudio como si fueran cosas, sino que también significan, hablan, son reflexivos y también pueden ser observados como subjetividades que toman decisiones y tienen capacidad de reflexionar sobre su situación, lo que los configura como seres libres y autónomos ante la simple voluntad de manipulación y de dominación. Entonces, el pensamiento hermenéutico interpreta, se mueve en significados y no en datos. Está abierto en forma permanente frente al cerrado positivismo de la investigación cuantitativa. Se interesa por la necesidad de comprender el significado de los fenómenos, y no solamente de explicarlos en términos de causalidad. Da prioridad a la comprensión y al sentido en un procedimiento que tiene en cuenta las intenciones, las motivaciones, las expectativas, las razones, las creencias de los individuos. Se refiere menos a los hechos que a las prácticas. Entonces estamos hablando que si partimos de hacer una investigación que epistemológicamente se va a nutrir de la hermenéutica, entonces estamos hablando de buscar justamente significados. Pero ¿qué significados estoy buscando? Por ejemplo, al hacer entrevistas con respecto a la violencia, que son los temas que ustedes, violencia de género, que ustedes son los que están abordando. ¿Qué significados son los que me interesa conocer? ¿Para qué voy a realizar las entrevistas? ¿Para conocer qué? Para conocer, se puede decir, el pensamiento, la interpretación que da la persona. Exactamente. ¿Y tú por qué crees, Eric, que sea importante conocer los significados que me da esa persona? Pues con ella podemos, bueno, podemos saber a qué es lo que quiere llegar esa persona o qué nos está dando a entender esa persona. Usted nos había mencionado también, creo, en una parte donde hay veces que la persona no te cuenta todo y podemos saber que a lo mejor no nos comenta todo tal cual como ellos nos lo explican, pero hay una parte donde a lo mejor sí viene eh, cosas que son verdaderas que ellos nos quieren contar Ah, y, bueno, buena. Sí, perdón, te escucho, ajá. y debemos de entender cómo esa parte de las personas y también a lo que ellos piensan para así nosotros retomar
recabar todo ese tipo de información y así poder emplearlo en nuestra investigación. Muy bien. Ok, exactamente. Entonces, me interesa conocer los significados que las personas puedan transmitirme a través de sus diversos discursos, que hablábamos ya también, según yo, la semana pasada, de los discursos que no son verbales, que también son los gestos, por ejemplo, ¿no? El lenguaje no verbal, que también mucho tendrá que decirme y mucho dará para la interpretación de esta información, ¿cierto? Pero entonces, claro, tiene que ver con esta cuestión de que yo, no, de nada me sirve hacer una investigación en la que yo nada más esté buscando confirmar aquello que yo creo, sino, ok, parto de aquello que yo creo que se convierte en mi hipótesis, ajá, pero también a partir de ello voy a tratar de buscar lo que verdaderamente, en este caso en específico de sus trabajos, significa violencia, pero para las personas que la han vivido, porque a lo que estamos apostando es a entrevistar a personas que hayan sufrido de violencia de género, ¿cierto? Entonces, insisto, de nada me va a servir a mí investigar para yo tratar de corroborar aquello que yo creo, sino que investigo para entonces conocer los significados reales, subjetivos, que le da cada persona que ha sufrido este tipo de problemática. ¿Sí? Sí, Eso es... también mencionó, disculpe, profesor, No, adelante. también mencionó no inducirlos o no meterles nuestro mismo pensamiento porque, bueno, usted nos comentaba esa parte, ya que muchas veces las personas cambian como ese pensamiento por el mismo hecho de decirle que uno está mal. Ándale, muy bien, buena observación. Porque ahí lo que estamos haciendo entonces es meter nuestros propios juicios de valor en algo que entonces se vuelve de manera como corrupta, es decir, corrompo mi propia investigación porque estoy tratando una vez más de que lo que yo creo se compruebe y no tratando de analizar lo que ya escuché en las entrevistas de mis analizandos o entrevistados. Ajá. Entonces, lo que yo les decía aquella vez, que es una buena observación, Eric, es que cuando vayan a construir sus entrevistas, la idea es que sean preguntas abiertas, que den espacio a la subjetividad de cada persona y no casi, bueno, voy a exagerar, ¿no? Pero no podríamos poner preguntas del tipo, ¿verdad que la violencia es algo que te causa problemas o consecuencias emocionales de este tipo? Porque entonces ya estamos haciendo una pregunta que induce a una respuesta, ¿cierto? Por ejemplo, decía Fritz Perls, que es el fundador de la Gestalt, él decía que a él le chocaba que preguntara la gente, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? ¿No? Porque él decía que este tipo de preguntas de ¿por qué? Las hacían las personas inmaduras que estaban buscando una explicación y que a él le gustaba más bien partir de un cómo, ajá, porque en vez de buscar una explicación de la causa, de la causa, de la causa, ahí sí llegábamos a construcciones reflexivas importantes por parte de la persona a quien estuviéramos preguntando. No nada más las causas y las causas, es decir, nos salíamos del terreno de lo plenamente lógico y racional para entrar entonces también en aras de lo que, de lo subjetivo. Y entonces también el mismo Fritz Perls decía que muchas veces cuando estamos haciendo la pregunta, casi ya estamos dándonos nosotros mismos la respuesta. Y entonces que por eso a él no le gustaba contestar. Bueno, Fritz Perls tenía un carácter bastante fuerte, padrísimo autor, por cierto. Cuando vean Gestalt creo que les va a gustar mucho. Pero el fin de todo esto es hacerles como esta reflexión, ¿no? No podemos hacer estas preguntas que ya traen la respuesta, ¿no? Sino que vamos a buscar hacer entrevistas o preguntas que nutriéndose de esto que dice por acá, que es hermenéutica, fenomenología e interaccionismo simbólico, busque más allá de hechos tangibles y de cuestiones de conductas observables, como lo haría el positivismo. Nosotros vamos a buscar ¿qué? La forma en que la gente se mueve en el mundo, se construye en el mundo. Es decir, sus prácticas, sus usos, sus costumbres,
sus maneras de pensar, su cosmovisión, y no la mía, no la nuestra como investigadores. ¿Sale? Bueno, esto en cuanto a hermenéutica. Y la fenomenología, a ver, Eric, tú que andas con tu micrófono abierto, ayúdame a leer este párrafo de fenomenología, por favor. Sí. La fenomenología objeta la ruptura positivista entre el sujeto y el objeto, reconociendo la interdependencia de ambos en el proceso del conocimiento. Afirma que el conocimiento está mediado por las características sociales y personales del observador, que no existe una realidad exterior al sujeto. Los procesos sociales dependen de la manera en que los propios actores sociales lo perciben. Los objetos no son independientes de los intereses y los gustos de quienes los aprenden. No existe, no existe un espíritu universal y unánimemente aceptado. La fenomenología trata de comprender los fenómenos a partir del sentido que adquieren las cosas para los individuos en el marco de su proyecto del mundo, donde se originan. Los fenomenólogos dan especial sentido a las evidencias de la vida cotidiana y consideran que los acontecimientos se hacen comprensibles en la medida en que los iluminados por los puntos de vista que conforman el proyecto del mundo de los sujetos sociales. Muy bien, en la medida entonces en que son iluminados por los puntos de vista que forman ese proyecto del mundo de cada uno de los sujetos sociales. Entonces, como ya decíamos, creo yo, la semana pasada, no estamos buscando aquí hacer verdades universales, ni llegar a conclusiones que puedan ser justo verdades universales. No estamos entonces buscando generalizaciones. Estamos buscando particularidades, con respecto a los sujetos y sujetas que estamos investigando. Aquellos que nos van a ayudar con nuestras entrevistas, lo que yo quiero escuchar es lo que dice aquí por parte de la fenomenología, su proyecto del mundo. Es decir, yo puedo tener una idea de lo que es violencia, pero precisamente una persona que haya sufrido violencia de género seguramente tendrá otras percepciones que no son tan idénticas a las mías. Esas son las que me interesa escuchar. Si en algún momento, claro, digamos que coinciden con las que yo tengo, maravilloso, pero habrá otras que es muy probable que dado que yo no he sufrido ese fenómeno, entonces yo tenga solamente un prejuicio o una preconcepción de aquello que puede ser la violencia de género. Y alguien que ya la sufrió, pues evidentemente tendrá entonces otra construcción subjetiva con respecto a la violencia de género. ¿Sí? Entonces, el significado que pueda darle cada persona a ese fenómeno, eso es lo que dice la fenomenología que nosotros como investigadores nos interesa conocer. ¿Sí? Creo que esto también ya lo habíamos platicado y a manera de repaso, no sé si hay alguna duda o si sí va quedando un poquito más claro. No, esto sí queda claro. Bueno, y por último, ¿quién me quiere, bueno, no por último de este apartado, ¿quién me quiere ayudar a leer esto del interaccionismo simbólico? Yo, profesora. Ok, adelante, Giovanna, porfa. El interaccionismo simbólico postula que la conducta humana solo puede comprenderse y explicarse en relación con los significados que las personas dan a las cosas y a sus acciones. La realidad de los individuos se estudia desde el interior, a partir de lo que ellos perciben a través de sus experiencias vívidas. El interaccionismo, también denominado teoría del actor, plantea la comprensión interpretativa de la realidad social. Señala que solo se puede comprender la acción de las personas por la búsqueda de la significación que la acción reviste para ellas. Exactamente, creo que una vez más esto comienza a entenderse un poquito mejor desde el sentido que leemos a través de sus experiencias vividas, que es lo que justamente les decía. Sin embargo, el interaccionismo ya comprende de manera interpretativa esta realidad social. Es decir, aquello que yo escuche, como yo también soy un sujeto y no un objeto, y estoy estudiando a otro sujeto que tampoco es un objeto, entonces habrá, por mi parte,
una especie de interpretación de aquellos datos que yo pueda levantar, datos no vamos a decir, mejor de esa información sensible que yo pueda conocer a través de las entrevistas y que inevitablemente voy a poder yo interpretar, ¿sí? Pero de interpretar no en un sentido manipulatorio o manipulativo de la información, simplemente interpretar para conocer la propia significación, como dice por acá, que la acción reviste para estas personas que me están compartiendo entonces esta serie de significaciones, de significados, significantes, de formas de vivir que ellos tuvieron cuando sufrieron esta violencia de género en el caso específico de sus investigaciones. Entonces, esta interpretación lo que me va a permitir a mí es generar categorías de análisis. Y por decir algo, si alguna entrevistada o entrevistado me comienza a relatar que para él o para ella sufrió angustia desbordada o tuvo inclusive un ataque o tiene ahora un ataque de ansiedad cada vez que alguien le acerca una mano, sea o no con la intención de cierto abuso o de cierto acoso, pero la persona ya lo vive en su propia forma, en su proyecto de mundo, lo vive entonces con ansiedad. Por ejemplo, en los casos de violación, pues muchas veces, la mayoría diríamos, las personas que han sufrido violaciones tienen consecuencias muy específicas, ¿no? Y una de ellas, una de esas consecuencias, podría ser el hecho de que después les cuesta muchísimo trabajo permitir de nuevo un contacto humano libre de esta sensación de acoso. Para ello es que se tiene que trabajar ya en terapia, ¿sí? Pero entonces, ¿sí me explico? Eso es lo que tú tienes como investigador, al menos en esta parte de cualitativa, es exactamente eso en lo que tú te tienes que poner atención, que fijarte bien, para que después puedas construir, insisto, tus categorías de análisis, que entonces serían ansiedad, angustia, depresión, tristeza, alegría, y todos esos los vas a ir interpretando conforme vayas escuchando esos elementos en los discursos de tus entrevistados. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, muy bien. ¿Quién quiere ayudarme con el siguiente párrafo? Y ya entramos a la aproximación a la realidad y al objeto de estudio, que según yo también ya adelantamos un poquito de esto, pero bueno, a manera de repaso, ¿quién me ayuda leyendo el párrafo? Yo, Adelante. desde donde dice la metodología, ¿verdad? Sí, por favor. La metodología cuantitativa usualmente parte de cuerpos teóricos aceptados por la comunidad científica. Esmeralda, 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 perdóname. ¿Sabes qué? Nos vamos a, digamos, saltar esta parte de lo cuantitativo porque no es ahora lo que nos compete y a manera de no perder tiempo en esta investigación, mejor, digo, en esta clase, perdóname, leamos desde acá. Ok, Gracias. la investigación cualitativa, en cambio, se interesa por captar la realidad social a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto. El investigador induce las propiedades del problema estudiando a partir de la forma como orientan e induce las propiedades, no, como orientan e interpretan su mundo los individuos que se desenvuelven en la realidad que se examina. No parte de supuestos derivados teóricamente, sino que busca conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, los conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento de las personas estudiadas. Explora de manera sistemática los conocimientos y valores que comparten los individuos en un determinado contexto espacial y temporal. No aborda la situación empírica con hipótesis deducidas conceptualmente, sino que de manera inductiva pasa del dato observado a identificar los parámetros normativos del comportamiento, que son aceptados por los individuos en contextos específicos históricamente determinados. Procede por la vía de la inducción analítica basada en la observación de la realidad, a partir de la cual el investigador obtiene el conocimiento necesario para desarrollar cuerpos teóricos que capten los esquemas interpretativos de los grupos estudiados. Muy bien, muy bien. Entonces, una vez más, acá, como ya les había dicho, nosotros somos también sujetos. ¿Qué quiere decir sujetos? Que estamos sujetos a una cultura, ¿cierto? Que estamos de alguna forma determinados
no por completo, pero vaya, tenemos cualidades determinadas específicas conforme las culturas y localidades donde nosotros nos vamos desenvolviendo, ¿cierto? De tal forma que tienen que ver con la completa configuración de nuestra personalidad, las localidades o las culturas, ¿no? En donde nosotros vamos creciendo. Es decir, el primer gran grupo que nos marca con las primeras huellas institucionales, pues sería la familia. Pero después vamos creciendo y abrimos nuestro radio de acción social y entonces empezamos que con la escuela, el taekwondo, la danza, lo que a ustedes les guste, la música, y empezamos a tener más gente o más grupos sociales donde ir desenvolviéndonos. Y al irlos desenvolviendo, entonces vamos contrastando aquello que yo creo que proviene de esta primer huella institucional que es la familia, y que cuando me veo envuelta en otros grupos sociales comienzo a contrastar con otras formas de ver el mundo, ¿no? Y así, pues conforme vamos creciendo, la idea es que nos vayamos haciendo de un mayor radio de acción social, ¿sale? Entonces, después de lo educativo, podríamos hablar también entonces de lo laboral, ¿no? Y entonces ahí otra vez vuelve un reacomodo de mis propios significados conforme lo que voy entendiendo en cuanto estoy en interacción con otros sujetos y sujetas, ¿sí? Pero para fines de esta investigación, lo que acá quiere decir es que yo no voy a buscar, como ya les había comentado, las generalidades o las verdades universales. Lo que aquí llaman son los parámetros normativos de comportamiento, que se podrían entender justamente como dice ahí, ¿no? Como estos estándares, como estas categorías a las cuales uno tiene que aspirar, de manera tal que pueda entrar a una sociedad funcional, es decir, comprender la normativa que atraviesa institucionalmente cada una de las sociedades en las que nos desenvolvemos. Entonces, por un lado, si estuviéramos en cuantitativa, sí estaríamos buscando justamente las cuestiones más universales, que están más cerca y más, digamos, en correlación directa con esta normativa. Pero acá, nosotros estamos buscando únicamente la forma, dice acá, la manera inductiva, y al ser inductivo, entonces se trata de que partimos de lo particular hacia lo general. Entonces, claro que me interesa saber cómo se ciñe esta persona a la cultura, pero como ya les decía, es a través del entender cómo, qué significados o cómo está viviendo esta persona dichas experiencias. Cuando hablamos de situación empírica, estamos hablando de empírico, ¿qué quiere decir? ¿A través de qué? De la experiencia, ¿cierto? Entonces, aquí la situación empírica lo que me interesa es el significado que le provocó digamos, con esta vivencia, qué significado construyó la persona que estoy entrevistando. Y no meramente entenderlo como si fuera un objeto ajeno a mí, porque al yo también ser una persona, pues evidentemente también se nos moverán a nosotros emociones y cuestiones que nos van a servir en total, en su totalidad, para una interpretación de lo que me está diciendo el sujeto, ¿sí? Partiendo de, por supuesto, la empatía, el respeto, la comprensión, la escucha. Ajá. Y entonces es así como yo me voy a poder dar cuenta del verdadero significado de esa vivencia que tuvo y no de lo que generalmente se pudiera entender como violencia de género, ¿no? Una vez más, llevado a las entrevistas que ustedes van a hacer de los temas que ustedes escogieron para este prototípico, ¿no? Que es el de violencia de género. ¿Sí? Entonces, importa mucho más en cualitativa, como lo dice su nombre, las cualidades de aquellas significaciones, significados, significantes que la persona me va a transmitir a través de su discurso. ¿Sí? Entonces, evidentemente no nada más me voy a fijar en el discurso verbal, sino como también creo que ya lo platicábamos y hasta hablaron de las personas mentirosas, ¿no? La semana pasada y de las contradicciones. Creo que hablábamos que, por ejemplo, una persona te puede decir en la entrevista 1 una cuestión y resulta que para la entrevista número, no sé, 3, por decir algo, la misma cuestión te la platica en otra versión. Entonces, uno, cuando está falto de herramientas interpretativas, lo primero que vas a pensar es, pues está mintiendo, ¿no? Ya cuando vas comprendiendo que mentir no es únicamente en este sentido interpretativo una omisión de la verdad, sino una nueva interpretación de esa verdad,
Entonces, eso te va a servir muchísimo para hacer tus interpretaciones, porque sabrás de entrada que la persona pues ya te está tomando un poquito más de confianza, se está abriendo y te está dejando ver información nueva sobre información que ya había dado de manera incompleta. Incluso cuando tú te encuentras contradicciones, pues quiere decir justamente que la persona comienza a tener menos resistencias y que comienza entonces a fluir un poco más, de manera menos contingente, menos contaminada la información que te está dando. No sé si alcanzo a explicarme o si quedan muchas dudas con respecto a esto. Maestra, No, entonces, profesor. cuando, o sea, supongamos que ya en la tercera sesión ya comienzan como a dar más datos, ¿eso quiere decir que están abriéndose y dando como más interpretaciones de lo que, o sea, más interpretaciones de su verdad o sus hechos? Sí, se podría entender así, Fabiola. Mira, no siempre, tampoco te puedo decir, sí, siempre se trata de eso, ¿no? A lo mejor verdaderamente estás en presencia de alguien que está mintiendo. También puede suceder, ¿no? Claro, siempre tenemos que estar atentos, pero sí la mayor parte de las veces se va a tratar de que esta persona comienza a perder estas resistencias. Y al perder esas resistencias, ¿ustedes para qué creen que nosotros oponemos resistencia cuando no queremos contar algo? ¿Por qué creen que suceda? A lo mejor puede ser por un prejuicio también, que el qué dirán o cosas así, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese sentido, cuando uno ya genera esta confianza con sus analizandos, ¿no? O entrevistados, la gente se va dando cuenta que no estás ahí para criticar, para enjuiciar, para hacer juicios de valor moral, ¿no? Entonces, comienzan a tener un poquito más de apertura, Fabiola, ¿no? Y Zoe, perdón, y en este sentido, rompen esas barreras poco a poco. Y al irlas rompiendo, pues por supuesto que lo que te contaron, perdón, insisto, en la sesión 1, de pronto era muy carente con respecto a lo que ya te dijeron en la sesión número 3, que si bien va a incluir ciertas contradicciones, en esas mismas contradicciones vas a encontrar muchas de las veces aquellas emociones y sentimientos que estaba guardando verdaderamente la persona. Y esas son las que me interesan, no las generalidades. Es decir, dicho de otra forma, en la entrevista 1 vamos a encontrar muchas más generalizaciones, la persona te va a decir las posibles descripciones teóricas o conceptuales que conozca con respecto a la violencia de género, pero aún no te va a estar hablando de su propia vivencia con respecto a la violencia de género. ¿Eso cómo se logra? ¿Cómo se les ocurre que ustedes como investigadores e investigadoras van a lograr que sus pacientes les muestren cómo se les ocurre? ¿Haciendo qué tipo de, ahora sí que válgame la redundancia, acciones? Piensen simplemente ustedes cómo se empiezan a abrir con la gente. Sería dándoles confianza y permitiéndoles que ellos poco a poco también confíen en nosotros. Ajá, muy bien. Y para eso, por ejemplo, muchas de las veces va a partir del encuadre. Encuadre es esta primer parte que se pone antes de una investigación, que es una hojita que inclusive si ustedes quieren hacerlo simbólico, pueden darle a la persona, ¿no? Y si no, simplemente cuando van a empezar su investigación, porque además pues va a ir un grupo de personas a hacer la entrevista, no nada más va una sola persona, sino que va un cierto grupo de personas a entrevistar a una persona de manera individual. Él está solo, ustedes están acompañados, ¿no? Entonces, lo que se hace en este encuadre, como lo dice su nombre, es encuadrar o demarcar, delimitar aquellas actitudes que van a ser permitidas dentro de esta investigación. Entonces, se le indica a la persona, este es un espacio de absoluto anonimato, donde tu información sensible será respetada, escuchada, valorada, y donde no vamos a hacer uso de ella en ningún sentido que no corresponda al sentido que estamos buscando en esta investigación,
Y en fin, ya más adelante les voy a dar los puntos específicos que tenemos que trabajar en un encuadre, que ahora se le llama consentimiento informado. Ajá. En mis tiempos, pues habíamos de poner simplemente este encuadre sobre la mesa para que la persona sepa que su información va a ser usada solamente con fines didácticos, ¿sí? No vamos a ir a venderle esta información a alguien para que haga uso y empiece a tratar de manipular a la persona que nos está permitiendo entrevistarla. Aunque ustedes no lo crean, muchas veces las personas tienen miedo de compartir esta información, sí por el qué dirán, como dijo Eric, pero también por el uso que se le pueda dar a la información que nos compartan. Y si lo pensamos, bueno, pues en las redes lo vemos todos los días, los cyberbullying, ¿no? Entonces, pues sí hay como cierta verdad en lo que también, en este miedo latente que quizá probablemente tenemos todos, ¿no? Y entonces por eso es que tenemos que generar confianza, pero no solo haciéndole ojitos bonitos, sino asegurándole que verdaderamente la información que nos comparta va a ser tomada con seriedad, con respeto, ¿sí? Con valores, con principios, ajá. Y entonces así es como vas a lograr que verdaderamente esta persona empiece a abrirse con 6 personas o 4 personas, las que sean el número de entrevistadores. Y en una de esas hasta es conveniente que no vayan todos, pero bueno, si no, algunos se quedarán únicamente haciendo observación, ¿sí? Una persona entrevistará, la otra empezará como de observador. Y claro, ¿qué harían ustedes, por ejemplo, como les decía la semana pasada, si alguien se les pone a llorar? Si una información es tan sensible que alguien se les pone a llorar. Ya habíamos dicho que pues no me voy a parar a abrazar a la persona que estoy entrevistando, pero de manera cálida le voy a acercar un vasito de agua, un Kleenex, ¿no? Le voy a repetir que estamos ahí para escucharlos, es decir, voy a generar caminos hacia la empatía, hacia la comprensión cálida, afectiva, de aquello que a él o a ella le hizo tanto daño. Porque si me está compartiendo algo tan profundo, lo mínimo que puedo hacer yo es tratar de escucharlo también de manera profunda, ¿no? ¿Sí se entiende esto? Sí, maestra. Muy bien, entonces es muy importante, como acabas de decir, hacer que la gente confíe en nosotros, pero no de una manera manipulatoria, ¿eh? De una manera empática. Bueno, ahora dice por acá, los investigadores que usan métodos cualitativos recurren a la teoría, no como punto de referencia para generar hipótesis, sino como instrumento que guía el proceso de investigación desde sus etapas iniciales. El conocimiento que se busca como punto de referencia es el de los individuos estudiados y no exclusivamente el avalado por las comunidades científicas. Y pues, lo que decíamos, ¿no? Existen varias definiciones de lo que es violencia de género desde la teoría o desde estas comunidades científicas. Pero esas, por ahora, no son las que me interesan. ¿Me interesa cuál? La del entrevistado. Exacto. Entonces yo voy a construir una nueva definición de violencia de género a partir de lo que me diga mi entrevistado o entrevistada. ¿Sale? Bueno. ¿Quién me quiere ayudar con lo que sigue? Los 2 párrafos de una vez. ¿Quién me los quiere leer? Maestra, le diría yo, pero no sé si se está trabando mi audio. Yo, maestra. Ok, bueno. Gabriela, entonces, muy bien. Bueno, la investigación empírico-positivista sí, establece una separación tajante entre el sujeto que conoce y la realidad observada, la cual es aprendida por el investigador como agente externo a la misma. Implica que los actores sociales pueden ser observados como objetos, cosas, y de esa observación se obtienen ciertos resultados que permiten actuar sobre ellos considerándolos objetos, cosas manipulables y tener éxito en la empresa que ello se derive. Ajá, ponemos pausa, Gabriela. Justo le pedí a Gabriela que leyera estos 2 párrafos aquí porque sí es importante entender la contrastación de cómo vamos a
entender a la persona que vamos a entrevistar desde un encuadre cuantitativo, que sería el empírico positivista, y la diferencia, porque ahí en ese encuadre empírico positivista del cuantitativo, estamos tratándolos, como dice acá, como objetos, cosas, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de cualitativa, entonces vamos a hablar de otro tipo de sujetos, de objeto, sujeto. Y ahora sí seguimos, por favor. Por su parte, la metodología cualitativa plantea que la realidad no es exterior al sujeto que la examina, existiendo una relación estrecha entre el sujeto y el objeto de conocimiento. La perspectiva cualitativa de la investigación muestra una mayor tendencia a examinar el sujeto en su interacción con el entorno al cual pertenece y en función de la situación de comunicación de la cual participa, apoyándose en el análisis sistémico que tiene en cuenta la complejidad de las relaciones humanas y la integración de los individuos al todo social. Correcto. Y cuando estamos hablando entonces de este sujeto, que es más bien un objeto, que es un sujeto y no una cosa, entonces, insisto, lo que yo voy a tratar de conocer es su propia realidad, no esa realidad externa a él, que sería la realidad científica en dado caso, sino que estoy buscando la perspectiva desde la que esta persona me lo quiere hacer entender. Y claro, como les decía, todo va a estar permeado por aquello que acá llaman el todo social, por supuesto, pero aún así encontraré cualidades muy específicas que pues, algunas veces se corresponderán con lo universalmente aceptado, pero otras veces no. Y en ese sentido, lo que yo estoy buscando es lo que significa para mi sujeto, que entonces es no un objeto cosa, sino un sujeto, una persona, un ser humano, que me está permitiendo conocer parte de su información sensible, de sus vivencias, de sus experiencias, y en este sentido, de sus experiencias traumáticas, dolorosas, profundas. Si estuviéramos estudiando otro tema, bueno, pues sería una entrevista un poquito más sencilla, pero en el caso de que ustedes ya tienen que ir a investigar algo profundamente traumático y doloroso, pues entonces tendrán que ser altamente empáticos. Y en cambio, si les dice, ah, no, pues es que a mí, no sé, mi agresor primero me caía muy bien, era un buen amigo, y tú ya le haces ojos de cómo te puedes llevar con un acosador. Pues, ¿qué? ¿Van a generar confianza? ¿O ya la persona se va a sentir altamente descalificada? Lo segundo, maestra. Sí, ¿verdad? Probablemente, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, sobre todo no empezar a ser falsos y todos éticos de forma tal que no tengamos ya expresión de vida tampoco, ¿no? Pero sí cuidarnos mucho de no caer en nuestros propios prejuicios, ¿sí? Bueno, muy bien. Ok, entonces vámonos ya con la parte de objetividad. Nos saltamos el primer párrafo y vámonos con donde dice en contraposición. ¿Quién quiere leer? Inténtalo, Zoe. ¿Sí estás por acá todavía? Sí. Sí. En contraposición con esta tendencia se observa ahora mayor interés por los datos cualitativos, por la indagación más amplia de las actitudes, los valores, las opiniones, las percepciones, las creencias, las preferencias de los sujetos. Los estudios de análisis de contenidos, por ejemplo, se ocupan del sentido que comúnmente atribuyen a los objetos, a los conceptos y a los actos de comunicación en los cuales participan. Más allá de las evaluaciones de tipo cuantitativo, los investigadores extienden su interés y su acción al mundo de la subjetividad y de la afectividad de los sujetos, así como la forma en que los individuos describen y experimentan los acontecimientos, las maneras que tienen de aprehender la realidad. Relacionado directamente con el concepto de objetividad están los de neutralidad y participación del observador. Desde la tradición positiva se insiste en mantenerse en una posición exterior al campo estudiado con el fin de asegurar objetividad. Desde la tradición positivista, ¿no? Se insiste en mantener una posición exterior al campo estudiado. Pero yo me pregunto, si estamos estudiando seres humanos, ¿verdaderamente podemos mantenernos en una posición exterior? No.
Pues al menos no para el tipo de psicología que estudia las cualidades, que hace investigación cualitativa, porque a lo mejor un conductista te dirá que sí, ¿cierto? Que son la parte de la psicología científica, matemática, experimental, aplicada, que hacen investigación cuantitativa, ¿cierto? Pero nosotros, pues, de este otro lado, tenemos esta opción, ¿no? Y bueno, terminamos, por favor, desde donde dice tal. Tal objetividad se entiende como la no intervención de cualquier elemento afectivo en la relación que se establece entre el observador y el observado. La nueva tendencia de la investigación cualitativa considera, por el contrario, que es necesaria la orientación interpretativa, teniendo en cuenta la existencia del observador y sacando partido a la subjetividad inherente al acto de observación, concediendo un lugar importante a la percepción de los acontecimientos. La neutralidad valorativa del investigador es fuertemente cuestionada por los hechos y los fenómenos sociales Pues los hechos y fenómenos sociales, ajá. y fenómenos sociales no se presentan como simples realidades aisladas completamente de la percepción de quien las representa. Muy bien. Muy bien, bueno, eso es lo que hemos estado diciendo, ¿no? Tenemos que mantener esta neutralidad valorativa del investigador, siempre y cuando esto no nos impida tampoco entrar en el terreno de los afectos. Es decir, voy a tratar de mantenerme neutral, pero definitivamente aquello que yo escuche moverá también en mí emociones, afectos, inclusive si yo pasé por situaciones similares, entonces me removerá inclusive recuerdos o significados que yo le di a esas vivencias que serán muy particulares, muy personales. Entonces, no es que esto tenga que quedar por fuera de la investigación cualitativa, al contrario, lo puedo aprovechar. ¿Para qué? ¿Para qué se les ocurre? Ay, perdónenme. Estoy muy desvelada porque tenemos muchos trabajos, muchachos, con las planeaciones. Ustedes disculparán mis bostezos. ¿Para qué se les ocurre? Que sí voy a tener esta neutralidad valorativa, pero tampoco es que siempre la vaya yo a poder mantener porque hay cosas que me van a afectar, ¿cierto? Entonces, ¿para qué se les ocurre a ustedes que sería bueno dejarme afectar y no pretender que soy una piedra impenetrable? Yo creo que nos ayudaría a comprender un poco más de la subjetividad del tema. De la subjetividad de la persona que me está exponiendo este tema, por supuesto, en combinación con mi subjetividad. Muy bien. Sí. Bueno, Marta, que acabas de entrar, a ver si quieres léete el que sigue. Es lo de proceso y la investigación cualitativa. Ajá. En la investigación cualitativa, la cientificidad del método se logra mediante la transparencia del investigador, es decir, llevando sistemáticamente y de la manera más completa e imparcial sus notas de campo, mediante la triangulación teórica, o sea, usando modelos teóricos múltiples o a través, ya repetí, de la triangulación de las fuentes que implica comprobar la concordancia de los datos recogidos de cada una de ellas, también a través de la reproducción independiente, que consiste en que un investigador que no ha ido al campo de investigación analiza e interpreta los datos independientemente del investigador principal. Asimismo, la devolución de los datos a los sujetos implicados permite su corroboración. El hecho de llevar a cabo suficiente trabajo de campo y recoger datos en cantidad suficiente permite elaborar interpretaciones válidas y asegura la transferibilidad de contextos más amplios. ¿Le sigo, maestra? No. Paramos ahí tantito. Gracias, Marta. Sí, bueno, entonces en este sentido, aparte de estos nuevos... a ver, díganme algo. ¿Ya dejé glosario de esta parte de la lectura? No, maestra. Bueno, No, pues... sí, ya. ¿Sí? A ver, voy a abrir. Sí, cuando la dejo leer, la dejo el glosario de la lectura. Ok, ¿y abarcaba hasta esta página? Tal vez sí, ¿no? Porque luego las páginas que añadí fueron de la 19. No, de hecho el glosario que tenemos es de la primera lectura, esta es la segunda lectura
Ah, No entonces, hemos bueno, hecho el glosario de esta segunda. ¿y ahora por qué andabas tan calladito, Fernando? Porque tengo un poco de cortocircuito en la cabeza, en toda esta parte de la exposición que presenta el autor, pero prefiero recordar o irme a leer otra vez sobre positivismo y sobre estas cuestiones de cómo evitar el sesgo en las investigaciones para no interrumpir lo que mis compañeros ya están entendiendo. Ah, muy bien, yo creo que lo estás entendiendo más bien muy fair, pero se contrapone mucho con la metodología cuantitativa con la que tú tienes ya mucha más familiaridad, ¿no? Es que, Entonces, por ejemplo, algo que como que me genera sí. cortocircuito es, no podemos no podemos olvidar que si estamos hablando de positivismo, el ¿Sí? positivismo filosóficamente al sujeto lo plantea como un ente y al objeto lo plantea como una sustancia, es decir, puede Ujú. ser un ser humano, puede ser un objeto, y en el positivismo específicamente Kant lo menciona como el objeto está predispuesto o preconcebido a las necesidades objetivas o subjetivas del sujeto. Entonces, en una investigación quiero entender que si nosotros tratamos de que nuestro objeto de estudio queramos entender o facilitar su subjetividad, tendríamos que enfocarnos específicamente al objetivo de la investigación, es decir, en este caso, ver el problema de género. Ujú. Ok, estás hablando, por ejemplo, al decir de Kant de la inmanencia kantiana. Es correcto, porque estamos aquí en la lectura, cuando la leí ahorita, Ujú. está haciendo mucha referencia al positivismo. Sí. Entonces, creo que dentro de la interpretación que le estamos dando a la lectura, nos estamos desviando de esa parte específica del positivismo, no necesariamente la interpretación que queremos o que estamos brindándole a la lectura. Ok, ok, sí, digo, yo creo que una especie de contraposición con algo que tú venías ya trabajando de manera sistemática a partir de la inmanencia kantiana, que además tiene todo el sentido y aquí cada quien escoge su postura, ¿cierto? Sin embargo, para lograr este no sesgo, como bien decías, pues eso va a ser imposible en la cualitativa. Acá quizá lo inmanente podría decirse que designa la permanencia de algo en sí mismo, ¿no? Porque hablabas de entes y hablabas de sustancia o sustancia, ¿no? Sí, Entonces acá se designa la permanencia de algo en sí mismo, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, lo que a mí me interesa conocer, ya no de manera filosófica, sino plenamente psicológica, como bien estás haciendo también la diferenciación, es exactamente ese sí mismo y no tanto la verdad científica que digamos que rodee o que permee a toda esta persona o este sujeto o esta subjetividad, sino aquello que está en su realidad interna. Y en ese sentido va a ser imposible entonces trabajar con sesgos o no sesgos, del mismo modo que es imposible trabajar con variables en el sentido de causalidad. Porque acuérdate que todas las psicologías no conductistas, es decir, no positivistas, es decir, aquellas que sí buscan hacer psicología científica, pero no precisamente psicología matemática, entonces estaremos hablando de que no se está buscando la relación causal. Es decir, no por causa de algún evento es que deviene otro evento. No es tan lineal el estudio de la psicología humana. Y al no ser tan lineal, no puedo entonces abordarlo con estos métodos científicos que hablaban de sesgos variables, elementos o ítems, ¿sí? Sino que estoy buscando los discursos subyacentes al conflicto de la propia persona, no de todos aquellos que están en la realidad social. Es decir, como si con la cuantitativa pudiéramos llegar a esto que les decía hace ratito, Fer, de las generalizaciones, ¿no? De las universalidades, de las verdades universales, pues, para que se entienda mejor. Y con la cualitativa
todo eso queda por fuera. Yo no quiero demostrar nada absolutamente. Lo que quiero es acercarme al conocimiento subjetivo de la persona que estoy entrevistando. Y en ese sentido, será imposible salirnos de los sesgos. De hecho, justamente se trata de todo lo contrario, de que tomes en cuenta que tú también, al ser un sujeto o sujeta que va a estar observando y que también eres un sujeto afectivo, pues entonces el sesgo ya está dado. ¿Me explico? Porque se te van a mover estos afectos y entonces eso no quiere decir que desde ahí no puedas hacer ciencia. Pero claro que comprendo y hasta coincido, a mí también me costó mucho trabajo la comprensión de decir entonces, ¿cómo voy a hacer ciencia si no estoy tratando de buscar algo que sea científicamente comprobable? Pues porque entonces ese ya es otro método, el método tradicional cuantitativo. Y este método que es mucho más, digamos, nuevo, moderno, ¿no? Menos tradicional, como lo dice su nombre, pues me está indicando que puedo hacer ciencia desde otro lado. Ajá. Y el mismo Kant, a mí para la inmanencia kantiana, perdón, para mí tiene unas cuestiones por ahí, inclusive ya de sesgo, ¿no? Que es muy criticable. A mí me gusta mucho Kant, pero a mucha gente, porque aparte estudio filosofía, entonces en otros lados, pues a Kant se le critica muchísimo justamente toda esta cuestión tradicionalista, ¿no? Que él trataba de, en su propia persona, de dejar atrás y vaya, dio un giro kantiano, nada más y nada menos, ¿no? La cosmovisión, todo el paradigma se mueve, ¿no? A partir de Kant. Entonces, a Kant nos lo vamos a tomar muy en serio y me gusta que lo hayas traído a colación porque es muy importante entender desde dónde estamos hablando aquí de positivismo. Y estamos hablando únicamente al traerlo a psicología o a la forma de hacer ciencia, a esta parte que busca aquellas conductas observables, repetibles, contrastables, ¿sí? Que me van a llevar a el mismo resultado, no importando el número de veces que haga yo la misma investigación. Pero si estoy hablando de sujetos que no son cosas, entonces eso va a ser imposible. Y mi modo de hacer investigación y hacer ciencia será entonces desde otro ángulo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí donde yo encontré la forma de evitar o llevar al mínimo el sesgo, es precisamente en esta triangulación, donde se separa el investigador o el que recogió los datos, se separa del análisis precisamente para que la relación que tuvo con el objeto, en este caso los sujetos o lo que quiere demostrar, no se vea manchado, permeado por esta parte de interpretación de su propio objeto, sino que lo vea bajo los ojos de otros investigadores que no tuvieron relación directa con el objeto de estudio y de esta forma sea más limpia o menos perturbada la integración de la información. Ya, te comprendo muy bien. No dice exactamente eso. Mira, lo vamos a leer, dice aquí. Desde antes, en la investigación cualitativa, la cientificidad del método se logra mediante la transparencia del investigador. Ahí uno podría interpretar transparencia como imparcialidad completa, total. Eso de entrada es imposible, imposible, Fer, porque se nos van a mover los afectos también a nosotros. Pero lo que sí es posible entonces es que no voy a dejar que esos afectos se los transmita yo a mi investigando, ¿no? A mi observado, a la persona que estoy entrevistando. ¿Y cómo? Pues a través de una entrevista maniquea, ¿no? Manipulatoria, en donde yo quiera que me responda lo que yo quiero escuchar. A eso se refiere. No tanto a que voy a dejar de ser yo una persona y me voy a convertir en una máquina procesadora de información únicamente sin afectos, que pueda ser objetiva, ¿no? Y que trate de transmitir limpia o libremente toda la información que me transmitió la persona a la que entrevisté, porque eso, insisto, al menos en esta forma de hacer investigación, es imposible. Lo que sí puedo hacer, y por eso se hace todo el análisis de las implicaciones, es decir, estoy implicado de esta forma en el tema. Por ende, mis interpretaciones, que no serán totalmente imparciales, sí trataré yo de que sean lo más libres entonces de mi propia cosmovisión, de mi propia subjetividad. Pero eso quiere decir que yo no voy a tratar de manipular al sujeto que voy a investigar. Pero de todos modos, los afectos se van a mover. Y luego dice por acá, mediante la triangulación teórica, o sea,
usando modelos teóricos múltiples o a través de la triangulación de las fuentes, que implica comprobar la concordancia de los datos recogidos de cada una de ellas. Concordancia, pero eso no quiere decir que esté libre de afectos. Básicamente lo que nos está diciendo acá es que no tenemos que tener miedo a que se nos muevan los afectos, pero sí tenemos que tener control en que estos afectos no empiecen a afectar mi modo de hacer la investigación. Es decir, sé que si yo también he vivido, por decir algo, un evento de violencia de género, entonces sé que se me moverán algunas cuestiones que voy a dejar implícitas en mi implicación para que quienes lean mi investigación sepan que estamos partiendo tanto de mi subjetividad como de la subjetividad de mi investigado. Pero esto no quiere decir en ningún momento que no va a estar también implícita mi subjetividad, Fer. Eso es imposible en cualitativa, porque lo que se busca es la contrastación de mi subjetividad con la de mi investigado para yo poder, ahora sí, tener información nueva, que no es la que yo creía preconcebida por la ciencia o por mis propias creencias, sino que está contrastada para buscar o comprobar esa concordancia con la de mis investigandos. Luego dice, también a través de la reproducción independiente, que consiste en que un investigador que no ha ido al campo de investigación analiza e interpreta los datos independientemente del investigador principal. Y eso es muy interesante porque ahí este investigador, digamos, alterno, que no es el principal, lo que va a hacer es decir, a ver, aquí ya se está cruzando mucho la investigación de entonces esta entrevista, esta pregunta estuvo manipulada, no nos sirve, entonces vamos a hacer esta otra, pero sí ya nos dijo ciertas cosas en esta que es que no sirvió, y eso también lo vamos a utilizar para analizar, pero de ninguna forma vamos a lograr que sea 100% imparcial. ¿Sí me voy explicando, Fer? Sí, pero no, yo no quería decir, tal vez me expliqué mal. O sea, el efecto de triangular la información Sí. nos responde a evitar o a reducir el número de sesgo. O sea, lo que quiero decir es, yo, vamos a decir en la investigación, Gabriela y Stephanie Ajá. son las que van a interpretar. Yo me voy a dedicar a hacer la parte de los grupos focales. No necesariamente voy a ser frío, voy a ser calculador, voy a ser que estoy trabajando con ratas, ¿no? O sea, sí me va a mover tal vez el estar en los grupos focales, Ajá. pero ya cuando Gabriela y Stephanie analicen la información, entonces ellas ya no van a tener el sentimiento, sino únicamente lo que yo recogí, ya no van a tener ese sentimiento y entonces tal vez van a tener más depurada esta cuestión de la interpretación de los datos. Eso era lo que quería explicar, tal vez con el ejemplo me pude exponer mejor. Sí, pues no, porque de todos modos, cuando tú ya les envíes esta información a Gabriela y ¿quién, perdón? ¿Fernanda? ¿O quién? No. Stephanie, perdón. De todos modos ya irá implícita tu propia, a lo que tú llamas sesgo, que yo llamo subjetividad. La subjetividad no es un sesgo, al menos no en la investigación cualitativa, Fer. En otro tipo de investigación, por supuesto que lo es, en esta no. Entonces, aun cuando tú quieras enviarles y que esto lo transforme en una cuestión imparcial, no va a ser posible porque ya tú, cuando estuviste en contacto con estos grupos focales, te va a tocar varias situaciones, te va a tocar, yo te diría que no lo hicieras tú solo, además, no creo que sea lo pertinente. Claro, No, fue un ejemplo, es un ejemplo. O sea, estoy parafraseando para poder llegar a lo... Claro, muy bien. Sí, para ejemplificar justamente. Exacto. Muy bien. Entonces, aún así, en estos grupos focales, pues te va a tocar la situación de mediar al grupo. Por ejemplo, Carl Rogers observaba que trabajó mucho con grupos focales, ¿no? Carl Rogers, desde la no directividad, además, ¿no? Y entonces él observaba que, por ejemplo, cuando los dejaba solos, primero pues había un descontrol total en el grupo, ¿no? Y empezaban a pelear y a ver, no, pues entonces ya nos dejó solos, a ver, entonces yo voy a agarrar el poder y tú vas a ver el poder y yo no sé qué. Todas sus investigaciones, por lo menos en violencia de género, van a tener que ver mucho con definiciones de poder, de control, del ejercicio libre de la sexualidad, con relación al poder, ¿no? Porque estamos hablando de violencia de género, en este caso en específico. Entonces te va a tocar que mediar con el grupo, trabajar para que no se pierda el sentido de la
del grupo focal, es decir, que la producción de significados. Pero si en vez de la producción de significados ya se están peleando en sus egos por ver quién sabe más, pues tú vas a tener que intervenir. ¿Y ahí qué intervino? ¿Tu parte objetiva o tu parte subjetiva? Yo creo que al intervenir para regresar al estudio sería la parte objetiva. Sería padrísimo, ¿verdad? Y entonces, insisto, seríamos unas hermosísimas y controladas máquinas de procesadoras de la información, pero para serte honesta, si tú te diste cuenta que tenías que intervenir, porque si no se perdía el sentido de toda tu investigación, pues ese es actuando, más bien ahí está actuando tu subjetividad, no tu objetividad. Porque si fueras objetivo, pues tú los dejas pelearse y tú dejas que hagan lo que quieran, ¿no? Porque no estás persiguiendo ningún sentido, ninguna concordancia con el sentido de tu investigación. Pero como tú sabes a lo que hay que llegar, entonces ahí estás haciendo uso de tu subjetividad, no de tu objetividad. Entonces, pues está difícil. Yo también te digo, tuve muchas broncas para hacer el paso de la metodología tradicional a este tipo de metodología que parece muy sencilla, pero que a veces implica hasta mucho más trabajo en el sentido de despojarnos, ¿no? De esta tendencia o este deseo de ser muy objetivos. No es necesario esa objetivación, porque no estás buscando generalidades o cuestiones universales. Lo que te interesa entonces es la subjetividad, y para que alguien te muestre tu subjetividad, su subjetividad, no puedes hablarle desde tu objetividad. ¿Sí me alcanzo a explicar, Fer? Sí, pero es que precisamente voy a hablar del terreno clínico. O sea, cuando nosotros hicimos o hacemos una intervención clínica en alguna comunidad, no entramos con ganas de querer sacar información, sino se divide en 3, 4 etapas. La primera etapa es de convivencia, es decir, entramos a la comunidad para que nos formen o para que nos hagamos una idea de cómo son ellos y ellos de cómo somos nosotros, que empieza a generar esta parte de confianza con la comunidad. La segunda etapa es empezar a trabajar lo que visiblemente se muestra como problema de salud, y ya la tercera es donde se recoge toda la información clínica que queremos hacer. O sea, realmente no somos tan ajenos a esta parte metodológica. Tal vez en el nivel de procesamiento de la información es cuando nos separamos, pero yo creo que en principio nos une esta parte de no llegar a imponer. O sea, no estamos haciendo experimental. Entonces, yo considero que si estamos generando un objetivo de investigación, siempre nos apeguemos a este objetivo de investigación. Seguramente no vamos a ser tan objetivos, pero tampoco nos vamos a separar tanto del objetivo de investigación. No es que yo quiera llevar la investigación a que me dé la razón, pero tampoco me puedo separar tanto de mi objetivo de investigación. Y, por ejemplo, ¿cuál es tu objetivo de investigación? El objetivo de investigación que nosotros planteamos es ver la relación que existe entre el machismo y los usos y costumbres que tenemos para el lenguaje simbólico en estudiantes del Instituto Rosario Castellanos. Exactamente, en estudiantes del Instituto Rosario Castellanos, no en ti. Ajá, por eso si se da un debate dentro de estos grupos focales, Ajá. Siempre y cuando no se separe de mi objetivo, puedo dejarlo avanzar hasta donde mi objetivo me lo permita. O sea, Claro. tampoco el objetivo es precisamente haciendo referencia a este encuadre. El encuadre es una referencia para mí y para la persona o las personas que estoy investigando. Hasta dónde vamos a poder llevar a cabo este objetivo, este marco de objetivo, que ellos puedan moverse y que nosotros podamos movernos. Claro, sí, no, y de verdad que lo comprendo. Entonces, por ejemplo, si empezaran a hablar de cuestiones, no, pues que mira, que para mí esto es el machismo, y cuando yo digo, ahí voy a decir un ejemplo muy soso, pero yo digo perra, no quiere decir eso y no estoy remitiéndome a la mujer, y para mí eso no es ser machista, y bueno, eso le sirve a tu investigación porque estás conociendo cómo defiende cada quien su fundamento, ¿no?
Y ahí en esa contrastación tú vas a poder encontrar un montón de análisis, ¿cierto? En esa parte coincido. Pero luego, si por ejemplo tu debate comienza a decir, pues mira, la RAE dice esto, y la RAE dice lo otro, y la otra academia de no sé qué dice esto, ¿será que eso te sirve a ti? ¿Será que estás conociendo ahí parte de la subjetividad de los entrevistados, los y las entrevistadas? ¿O simplemente ya empezó una lucha de egos por ahí que sí se sale de tu objetivo, porque entonces ya no estás más que presenciando una lucha de poder, no un grupo focal? Pues es que dentro de los usos y costumbres, si cada uno entendemos que busca imponer lo que está viendo o lo que está construyendo desde su grupo social o desde su grupo, eh, desde su grupo de convivencia, pues yo creo que me sigue sirviendo. Si alguien sigue argumentando bajo lo que sus usos y costumbres pretenden, creo que sería bueno seguir dejando el debate. Bueno, Sí ahí ya que, ustedes tendrán la sensibilidad suficiente para dejarlo llegar. Y si tú crees que eso te sirve, entonces perfecto, y ya lo argumentarás en la investigación para qué te sirvió, ¿no? Y harás análisis con ello. Una vez más, al decir yo creo que eso me serviría, estás partiendo una vez más de tu subjetividad y no de lo objetivo. Lo objetivo sería conocer sus discursos, ¿no? Lo subjetivo es que a ti ya te interesó ver cómo se pelean y cómo argumentan y cómo fundamentan sus propias posturas. Eso, una vez más, ya estás en aras de lo subjetivo. ¿Sí me alcanzo a explicar? pues es que ahí ya podría decir que estoy partiendo de esta parte, estoy partiendo de que tampoco soy ajeno al objeto de estudio. Exacto, bravo, Fer, ya lo comprendiste todo. No eres ajeno, ergo no eres objetivo. No hay posible forma en que en cualitativa no llegues a estos que tú llamas, te digo, sesgos. Quizá la idea sería quitarnos esta idea de que en cualitativa, insisto, porque en cuanti es otra cosa, y Fer nos lo puede corroborar, pero en quali, estos sesgos más bien es información pertinente que te sirve muchísimo, porque como bien acabas de decir, en tu propia reflexión subjetiva, no eres ajeno. Pero eso me lleva entonces a decir que realmente deberemos manejar como tal el concepto hermenéutico, que es la interpretación de. Uh-huh. Interpretación que ya va a estar permeada por las acciones que tú también realizas. Si ¿Correcto? insisto en este ejercicio de, vamos a regresar al mismo ejemplo, ¿no? Si tú ya los dejaste seguir fundamentando, debatiendo, en tanto que no se convierta en una pelea y en una discusión, porque créeme que eso no te sirve de nada, ¿no? Pero si es un debate estructurado donde la gente está argumentando, bueno, perfectamente, porque eso es toda la información que tú vas a poder interpretar. Sin embargo, tú y tu subjetividad y la de tu entero equipo ya los llevaron a eso, ¿no? Sí. Bueno, muy interesante, muy interesante esta postura. Muy padre además debatir en el hecho de cómo se han construido estas metodologías y también darnos cuenta que, como decías hace ratito, tampoco en la objetividad podemos pretender que no existan. Más bien ahí sí los sesgos son muy evidenciados, ¿no? Muy tangibles, ¿cierto? Por eso para el estudio de la psicología poco nos va a servir la objetividad, poco o nada. Pero bueno, ese es un paso que además está muy padre en este sentido que lo estás proponiendo, porque nos regresamos inclusive a todos los fundamentos, ya no teórico-metodológicos de la psicología, sino filosóficos de cómo se construye el conocimiento, ¿no? Entonces está muy interesante. Ya lo seguiremos abordando durante las siguientes sesiones, Fer. Por lo pronto, ¿qué les parece si avanzamos? Ah, veo otra manita, perdón, Zoe, adelante. Maestra, perdón si se escuchan los gruñidos de fondo de mi perra, pero es que vino una visita y está ansiosa. No te preocupes. Creo que igual un ejemplo para entender un poco más la subjetividad de la investigación podría ser, no sé si han visto la película de Lolita, no me acuerdo quién la dirige. Es basada en un libro de Vladimir Nabokov que trata de un pedófilo, o sea, cómo ve él el romance que tiene por una niña de 14 años, me parece, o sea, como algo súper bonito y súper hermoso, aunque pues nosotros lo podríamos calificar como algo malo, o sea, ¿cuál es la realidad
que él ve pues del romance que tiene con la niña, romance entre comillas, porque pues no era un romance. Sí, platónico, ¿no? Ujú. Sí, entonces creo que igual como que ayudaría a entender, porque pues si nosotros decimos que lo correcto es lo que nosotros pensamos, pues no va a servir de nada investigar qué es lo que piensan los pedófilos acerca de lo suyo, no aportaría como nada a nuestra investigación. Muy bien, Zoe, muy padre tu ejemplo, además, me parece muy pertinente, ¿no? En el sentido de lo que yo pueda experimentar, estará mucho más marcado por la normativa social, ¿no? Porque aquí ya lo que estás metiendo, por ejemplo, sería la conceptualización entre lo normal y lo anormal, ¿cierto? Es aquello que es normal para la sociedad y lo que ya se considera como anormal. Nosotros podemos considerar anormal que una persona de, vamos a decir, un supuesto de 40 a 45 años, ¿no? Se enamore de una niña de 14 años. Bueno, y aparte habría que ver el contexto, porque antes las niñas de 14 años no son lo que las niñas de 14 años son hoy, con una libertad sexual desde mucho más, edades mucho más jóvenes, ¿no? Pero en ese sentido es muy pertinente lo que estás diciendo, porque ahí el discurso que nos interesa es el del pedófilo. Yo pensé en Michael Jackson, ¿no? Y cómo decían que se agarraba a niños y no sé qué. Pues cómo no, si él, cuando era un niño, le cortaron toda opción de convertirse en un adulto independiente, porque pues él se quedó siendo un adulto independiente desde que era un niño, ¿no? Ya era un millonario cuando era un niño por su talento, entonces se queda fijado en esta eterna infancia, ¿no? Que por ejemplo también lo podemos ver en el cuento de Peter Pan, este fenómeno de lo que estás hablando, ¿no? Entonces me parece muy pertinente y muy bonito el ejemplo, porque ahora cuando nosotros, llevándolo a casos que podríamos toparnos nosotros, definitivamente cuando trabajemos con violadores, ¿no? O con gente que delinquió, pues ahí lo más fácil va a decir, a ver, pues yo tengo estas ideas de lo que es la violación o lo que es ser un ratero o lo que tal, ¿no? Nuestras preconcepciones. Si yo me quedo en ellas, con tal de ser objetivo, pues entonces sí voy a estar ahí sí contaminando toda mi investigación, porque voy a defender aquello que yo creo que es objetivo, siendo que ya eso mismo podría partir de lo subjetivo. Entonces hay que tener un montón de cuidado y verdaderamente atender lo que nuestro sujeto, objeto de estudio, está mostrándonos a través del entendimiento entre subjetividades, ¿no? Es decir, lo que estudiamos nosotros, como bien lo estás señalando, Zoe, es la subjetividad del que tenemos enfrente, en contraposición con la nuestra, ¿no? Sí, sí, maestra. Muy bien, bonito ejemplo. Maestra, también tengo otra duda. Adelante. Bueno, es inevitable que nos vamos a involucrar de manera pues, sentimental con nuestros sujetos de investigación, pero hay un límite hay un límite que nos podemos poner en cuanto a involucrarnos con la investigación. O sea, no sé, por ejemplo, yo siento que, un ejemplo, o sea, me estoy involucrando de más o estoy anulando la objetividad de mis pensamientos. O sea, no quiero decir que tenga que ser objetivo todo, pero, o sea, ¿cómo le hace el investigador para no perder su punto de vista respetando la subjetividad del entrevistado? Es justamente de lo que hablábamos ahorita con Fer. Estos métodos que acabamos de leer, el de triangulación y acá arriba donde están. Ay, mira, este párrafo lo describe muy, muy, muy bien. Aquí tienes la metodología para, ahora sí como se dice en el calor cotidiano, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ni tanto voy a ser objetivo 100% como para que yo sea una roca impenetrable y los afectos de quienes estoy entrevistando queden anulados por mi propia objetividad, como tampoco voy a ser este ser subjetivo que, como decía Fer, ya de pronto, si se me empieza a perder mucho el punto en sus grupos focales, pues definitivamente él los va a tener que regresar. El límite lo está poniendo él, porque si no, a menos que como él decía, bueno, pero si sigue sirviéndome con fines de investigación, pues claro, puede seguir funcionando este debate, esta discusión, ¿no?
Pero si de pronto Fer viera que ya se quieren agarrar a golpes y que ya están mandando al demonio la investigación y que ya nada más están ahí en una pelea de poder, pues él mismo va a tener que volver a darle coherencia a este grupo focal, va a tener que limitarlos, ¿cierto? Y aún ese límite, ¿sabes cómo va a saber cuándo llegó? Porque su subjetividad le está indicando que eso ya no sirve de nada, ya no tiene ningún valor para su investigación. Ahora, ustedes cuando estén haciendo entrevistas, ¿cuál podría ser una situación, por ejemplo, que requiriera un límite por parte de mi subjetividad como investigadora? Por ejemplo, cuando en un grupo focal no se, o sea, se repite como mucho los puntos de vista de ambas partes, o bueno, en un debate, o sea, como que hay un, o sea, ya es muy redundante lo que están diciendo, ya no hay algo más que de lo que se esté discutiendo. Pues bueno, eso te puede servir y lo puedes interpretar. Y ya evidentemente la siguiente cuestión que le propongas a tu grupo focal, pues será otra y los sacará de ese loop repetitivo. Pero ahora quiero que lejos de grupo focal pensemos en una entrevista a un solo individuo. A ver, pónganse ese escenario. En una entrevista sería, por ejemplo, que el entrevistado no tuviera alguna discapacidad del lenguaje que no me permita entenderlo, o que tuviera dialectos que tampoco pudiera entender el que lo está entrevistando, o, ¿cómo se llama esta parte? Que en ese momento él corte la entrevista simplemente porque tal vez lo transgredió o algo lo lastimó de lo que estoy preguntando. Bien, ese último ejemplo me gusta. Entonces ahí el límite ya no solo lo vas a tener que poner tú, sino que ya te lo puso tu investigado, ¿no? Ya te dio el cortón, como bien dice Fer. Entonces ahí, pues evidentemente tendrás que regresar, retraerte un poco y decir, ¿cómo formulé la pregunta? Porque ustedes están aprendiendo, definitivamente puede que este tipo de cosas les pase, ¿no? Si le pasa a gente que ya se dedica hoy por hoy a hacer investigación, pues definitivamente a nosotros que estamos ahorita, bueno, ustedes que están en una etapa de formación, puede que les pase, ¿no? Esta es una buena pregunta. Entonces, ahí pues el límite ya lo puso tu entrevistado, así de, no, ¿sabes qué? De eso sí no voy a hablar. Entonces, ¿qué harían si les dice eso? ¿Ponerse nerviosos y voltearse a ver entre ustedes, hacer risitas y hacerlo sentir aún peor? ¿O qué harían? Gracias, maestra. Cambiar como el tema, ¿no? O a lo mejor seguir con alguna otra cosa. Y primero que nada, hacerle explícito que no estabas buscando transgredir en ningún sentido su individualidad. ¿Cómo se lo vas a decir? Con respeto. Mira, te queremos pedir una disculpa porque no queríamos transgredir tu espacio personal. Es una pregunta que te hacemos porque queríamos conocer un poco más de ti, pero esto va a llegar hasta donde tú nos lo permitas y si te parece bien podemos platicar de otra cosa o bien podemos retomar la entrevista cuando estés un poco más calmado y nosotros también hayamos hecho otro tipo de preguntas para acercarnos a ti. Es decir, tiene que quedar siempre explícito una disculpa porque así se dice, pero es como poner un límite también hacia nosotros mismos y decir, ok, a ver, ¿cómo se lo formulé? ¿Por qué lo hice sentir transgredido? Y eso también tendrá una interpretación de valor muy científico porque tú lo podrás, digamos, conceptualizar como una resistencia profunda de esta persona a tocar el yo lastimado, el yo herido. ¿Cierto? Quiere decir que te estás acercando muchísimo a aquello que verdaderamente quieres conocer. Pero entonces tú como investigador tienes que darle la vuelta y hacerlo todavía de manera mucho más suavecita, vamos a llamarle, más indirecta, porque ya viste que si te fuiste directo, pues le vas a provocar algo que no lo vas a poder tú contener. Y tampoco se trata de eso. Entonces créeme, el límite te lo va poniendo tu propio investigador muchas veces y las otras veces también tú dices, bueno, ¿y para qué me sirve preguntarle esto? Si eso tiene una respuesta convincente,
que digas, ah, ok, me va a servir para entender mejor esto que me dijo en la entrevista número 2, ok, tiene sentido. Pero si ya de pronto te lo volviste a preguntar y dices, no, pues ya también estoy queriendo aquí que me diga cosas que no tienen ya ni siquiera el menor sentido, pues entonces ahí también usas tu sentido común, ¿no? ¿Para qué te va a servir? ¿Sí me explicó? Pero muchas de las veces los límites van a venir por parte de tus entrevistados, sobre todo en esta etapa formativa. Y acuérdense lo que les decía al inicio de la sesión. Si acaso nuestras preguntas de investigación van a ir ¿para qué? ¿Cómo? ¿Sí? Pero no ¿por qué? Oye, a ver, ¿por qué te duele tanto cuando hablo de cómo tu hermano se metía a tu cama y te violaba? Muy híjole, pues prepárate para la peor respuesta ever, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser diplomáticos, tenemos que tener sentido científico, pero sobre todo, por sobre todas las cosas, tenemos que tener empatía. Y si bien yo quiero profundizar en un tema porque para colmo su prototípico es de violencia de género, que son temas muy álgidos que no cualquiera habla con cualquiera, ¿no? Entonces, pues ustedes hacen cuenta que ya tienen que tener una formación tremendísima para llegar con la debida sensibilidad a hablar de estas cuestiones. Entonces tienen que aprender y rápido, ¿no? Como que confrontar este tipo de traumas que son muy dolorosos. Entonces tienen que estar preparados para contener a sus investigandos, ¿no? A las personas que ustedes van a investigar, ¿cierto? Y bien, muy bien por esta pregunta de los límites, porque el límite muchas veces también dependerá del sentido común. Yo creo que tú, aunque no estuvieras estudiando psicología, sabes que no puedes llegar a preguntarle directamente a alguien y removerle la sangre de la herida, ¿no? Tenemos que ir rodeando hasta que la resistencia fluya y la persona quiera platicarte. Tú no lo puedes forzar a absolutamente nada. Y ese es el meollo del asunto de la cualitativa. ¿Cómo le vas a preguntar, no? No para qué, más bien, perdón, no por qué, sino cómo. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Aclara un poquito? Sí, sí, maestra, gracias. Bueno, muy padre este debate, insisto, y creo que es algo que vamos a estar debatiendo durante todas las clases, porque justamente esto es lo que estamos construyendo, un conocimiento que es bastante más complejo que la investigación cuantitativa, pero no quiero, por ejemplo, ahora a mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer investigación mixta. Investigación mixta es quali con quanti, y eso también te lleva a un sinfín de conocimientos nuevos, ¿no? Entonces, no es que tengamos que pelearnos con la objetividad, simplemente en psicología hay que tratarla de manera muy distinta, ¿no? Me gusta mucho este debate, muy estructurado además, y buenas participaciones. Bueno, vamos a avanzar un poquito más porque el tiempo se nos va rápido y quisiera yo que termináramos, aunque sea este. Sí, mira, con que terminemos este me doy por bien servida. Entonces, a ver, ¿quién quiere ayudarme a leer nada más lo último del proceso metodológico? Sí, quiero yo otra vez, profesora. Sí, adelante, Giovanna. Proceso metodológico. Los aspectos propios del diseño de la investigación también muestran sus particularidades en cada uno de los dos enfoques. Los objetivos de una investigación particular, por ejemplo, pueden orientarse a la descripción, la explicación o la comprensión. Este último propósito es propio de la investigación cualitativa. La pretensión explicativa es característica de los estudios cuantitativos, de donde se deriva la predicción, la manipulación técnica y el control sobre los acontecimientos o hechos preferencialmente del mundo natural. La formulación del problema de investigación también evidencia diferencias de enfoque y metodologías en tanto la pregunta se orienta al establecimiento de relaciones causales y funcionales o relaciones de sentido, como corresponde en el último caso al interés cualitativo. Las variables o categorías de análisis también corresponden a uno u otro método de investigación. Las variables se conciben como aspectos o características susceptibles de medición y tratamiento estadístico, mientras las categorías permiten la descripción densa de los procesos y hechos sociales en la perspectiva cualitativa.
Las hipótesis, del mismo modo, adquieren una particular forma de enunciación, dependiendo si se trata de una investigación cuantitativa o cualitativa. Hipótesis empíricas versus hipótesis de sentido, respectivamente. Hay que señalar que la investigación de corte positivista tiene mayor preocupación por los procedimientos. Muy bien. Bueno, en este sentido entonces vemos que ya se nos marcan en este proceso metodológico todo lo que ya más o menos hemos venido haciendo, ¿cierto? Que tenemos nuestros objetivos, que en el sentido cualitativo van más hacia la explicación o comprensión, diría yo, comprensión de las relaciones de sentido, no de las relaciones causales como lo haría la investigación cuantitativa. Luego tenemos también que viene este problema de investigación, en el cual nos vamos a justamente a buscar estas relaciones de sentido entre el sentido que tengo yo, el sentido que tienen mis investigandos. Si es de grupo focal, bueno, pues entonces las relaciones de sentido que existen entre las personas que conforman mi grupo focal, pero siempre vamos a estar hablando no de relaciones causales, sino de relaciones de sentido, ¿sí? Luego tenemos las variables que acá en cualitativa no se llaman variables, sino que hacemos categorías de análisis. Como ya les explicaba, bueno, vamos a tener por ahí categorías de análisis como angustia, depresión, y todas las posibles emociones y o sentidos que encontremos en los discursos de nuestros entrevistados. Y por último, estas hipótesis, ¿cierto? Que acá en Quali van más en sentido de sentido, válgame la redundancia. Es decir, otra vez no vamos a tratar de contrastar para generar una verdad universal, sino para conocer el sentido o la relación de sentidos que mi entrevistado me va a mostrar, entrevistado o entrevistada, ¿cierto? Estos pasos ustedes ya los han empezado a hacer. Nos faltaría, de todos estos que se acaban de mencionar, la parte de las categorías de análisis, porque esto se hace también cuando ya tenemos nuestras entrevistas o grupos focales trabajados, que eso es lo que ya urge que empecemos a hacer, no esta semana, pero sí la próxima semana, donde ya me entreguen más adelantos, ¿sale? Entonces ya nada más por último, quiero que me indiquen si ya hablamos de que ustedes tienen que empezar a hacer sus antecedentes y su marco teórico y me lo tienen que tener listo para la próxima semana, al menos un buen avance. ¿Ya les asigné eso? ¿O les explico rápidamente qué tenemos que hacer? Si no, no habíamos hecho eso. Bueno, muy bien. Para la próxima semana lo que necesito es que todos sus trabajos ya tengan esta parte de antecedentes. Creo que ya habíamos revisado qué eran los antecedentes, pero si no, son todos estos artículos científicos que atiendan, digamos, la misma línea de investigación a la cual yo me voy a sumar. Es decir, ya existen muchísimos estudios de violencia de género, ¿cierto? Ustedes escójanse 3 y bueno, si no pueden salir a buscar fuentes confiables, por lo menos háganlo desde Google Academics, ¿no? O académico, creo que se llama en español. Y no desde lo que encuentren en una página de internet X, por favor. Mínimo partiendo de Google Academics, ajá. Y ahí nos vamos, buscamos 3 artículos que tengan mucha relación con el tema que yo estoy investigando en específico de la violencia de género. Porque no todos sus temas son iguales. Todos tienen que ver con violencia de género, pero no todos son iguales, ¿cierto? Entonces busquen aquellos que atiendan exactamente lo que ustedes van a estudiar. ¿Sale? Los ponen en sus antecedentes. Esto ya existió. A esto se le llama hacer estado del arte. Es decir, esta parte de la metodología donde yo voy a explicar, como ya les dije, las líneas de investigación a las cuales ahora yo me voy a sumar. ¿Vale? Porque tampoco es que van a descubrir el hilo negro, ¿no? Pero sí le van a sumar a las líneas de investigación, ¿sale? Y esos en antecedentes. Y en marco teórico y conceptual, lo que necesito que pongan ahora sí son todas las teorías con las cuales ustedes van a poder fundamentar su propio análisis. No, pues que yo voy a estudiar desde, por decir algo que ya hayan visto, Melanie Klein. Entonces, desde Melanie Klein voy a investigar cómo los sujetos llegan a este proceso de individuación
tras la salida de la etapa diárica y después desde desde lo preverbal, cómo aprenden, es decir, ustedes ya con ese fundamento teórico van a poder analizar los discursos de sus entrevistados. ¿Se entiende la diferencia entre antecedentes y marco teórico metodológico? Digo, perdón, marco teórico conceptual. Sí, profesora. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Las demás? Sí, maestra. Bueno, muy bien. Ya por último, eso es lo que me tienen que entregar la próxima semana. ¿Sale? No se confíen, porque esto sí les va a tomar ya mucho más tiempo de trabajo, tanto para antecedentes, que si quieren ese es el que ya tiene que estar terminado, y no nada más quiero que copien y peguen, porque tengo una herramienta por ahí de plagio que me va a servir para saber si ustedes están copiando y pegando lo que... Bueno, o sea, es que muchas veces ¿saben qué hacen? A decir de no sé quién en el artículo no sé cuál, y me copian todo lo que dice, ¿no? Eso pues va para atrás y se los voy a regresar, y si así me llega el trabajo final, los voy a reprobar, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer es verdaderamente leer estos artículos, comprenderlos, elaborar la información que ahí viene, y entonces sí decir, a decir de tal que decía y que postulaba tales cosas, creemos que nosotros en nuestra investigación podemos también sumarnos a estas cosas, ¿sí? Porque si no, nada más vas a hacer una copiadera y pegadera, y eso a mí no me sirve de nada y a ustedes mucho menos, ¿sale? Lo mismo para los diferentes marcos. No es que me tengan que volver a poner toda la teoría de Melanie Klein, por decir un ejemplo, sino que qué les va a servir de Melanie Klein a ustedes para su investigación. Entonces, este es un trabajo que sí requiere ya una depuración mucho más compleja. Entonces, échenle ganas porque esto es lo que más se va a calificar. Este y el marco metodológico, así como sus categorías de análisis, ¿sale? Si quieren... Sí, una pregunta. Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos investigando acerca de las consecuencias psicológicas de la violencia durante la niñez en adultos. Podríamos poner que nuestro sustento teórico lo tomamos del psicoanálisis de Freud con un poco de Melanie Klein. Sí, claro, nada más que de Freud y que de Melanie Klein, porque no es agarrar todo lo de Freud y todo lo de Melanie Klein. Tendrás que agarrar las etapas psicosexuales de Freud dependiendo de qué edad tiene el niño con el que estás trabajando. Ah, no, que son adultos. Ah, bueno, entonces eso te lo va a indicar pues la problemática que abordes con los adultos. Ay, entonces sí tienes que fundamentar toda la terapia, digo, perdón, todas las etapas psicosexuales, porque tú no sabes qué va a decir tu entrevistado, y qué tal que tiene un problema de la etapa oral, o de la etapa anal, o de la etapa que quieras, pero eso todavía no lo sabes. Entonces sí tienes que fundamentar toda por lo menos la parte del desarrollo, ¿no? Del desarrollo de la personalidad desde el psicoanálisis freudiano. Ok, muchas gracias, maestra. Podrías combinarlo también, por supuesto, con la de Klein, ¿no? Ok, sí, maestra, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no es así, ¿quieren que nos pongamos de acuerdo de una vez para asesorías personalizadas o ustedes me van avisando? Sí, maestra, yo tengo la cita desde hace 8 días y no me ha podido atender. A ver, Marta, entonces a ti te veo el día de mañana. ¿Te queda? ¿En qué horario les queda a ustedes y a tu equipo? Bueno, a ti y a tu equipo. Bueno, pues a mí ya de las 3 en adelante, maestra. ¿Y a los demás de tu equipo? No sé, o sea, no me he comunicado con ellas. Esta Erika tiene problemas ahorita personales y no está ahorita en clase. Y la otra muchacha creo salió a trabajar. Ok, entonces, ¿te parece si te veo es jueves? Déjame ver a qué hora termino. ¿A las 3 de la tarde? Sí, maestra. Sí, está bien. Bueno, dame a las 3:10 porque yo termino clase a las 3 y luego me extiendo unos minutitos, entonces te veo 3:10. Ajá, ¿por este mismo Zoom, maestra? Sí, todas las sesiones conmigo van a ser en esta sala. Ah, ok, maestra. De todas, ¿sale? Sí, bueno, maestra. también, como es una cuestión de género,
Si quieren, voy a estar trabajando problemas o problemáticas o temas que les pueden ayudar mucho en mi clase de sexualidad, que es justamente ahorita en esta misma sala. A los que quieran entrar, pues están invitados. Bueno, Así me- y por último, ¿qué más? A ver, ¿qué otro equipo quiere asesorías? O me van avisando, o alguien si quiere, díganme. Para de una vez, porque si no luego se me pasa. Maestra, Pero yo a mí me nada puede más tengo una regalar. duda. Ajá. Fernanda, no, perdón, Fernando, perdón. No hay ninguna Fernanda, ¿verdad? Yo insisto que hay una Fernanda en esto y no, es Fabiola, que ahora es más bien Zoe, ya me acostumbré, perdónenme. Sí, Fernando, te escucho. No, yo nada más le quería preguntar si me puede regalar un minutito terminando la clase. Ah, claro que sí. Y alguien más iba a hablar, ¿no? Sí, Giovanna, lo de las implicaciones me parece, ¿ya lo teníamos que haber hecho o También. fue lo que revisamos la vez pasada? Esa es parte de que ya están hechas, ¿no? Es que ahí ando un poco perdida, como hemos tenido bastante tarea, fue las que nos revisó la clase pasada. Bueno, en una de las clases que a todos nos revisó el documento. No me acuerdo, pero creo que No, no. las implicaciones no las hemos revisado. Esas no las hemos revisado, al menos no de manera grupal. A algunos ya se las revisé en asesorías, pero no de manera grupal. Entonces, si quieres, Giovanna, las revisamos en asesoría. Sí, por favor. Bueno, ¿qué horario? Perdón, no escuché los horarios. Les queda mañana por ahí de las 3:40, 3:45 que termine con el equipo de Marta. Sí, está bien, por favor. Bueno, en punto de las 3:45 porque a las 4:30 yo tengo una sesión. ¿Vale? Entonces, para que nos dé buen tiempo, ¿no? Sí, está bien. Ok, ¿alguien más? Yo, maestra, si me puedo incluir con Giovanna sobre las implicaciones. Sí, o sea, el chiste es que esté en todo el equipo. Ah. O la mayoría, por lo menos, ¿no? Bueno, yo no soy de su equipo de Giovanna, pero también ando ahí media perdida. Ah, ok. Entonces, con tu equipo te vería. Ah, no, porque luego ya se me llenan la nochecita, como a las. Déjame pensar. ¿Pueden en cualquier horario ustedes? Bueno, nada más le estoy pidiendo la asesoría yo. No he platicado con mi equipo. Bueno, hagamos esto, platica con tu equipo y si pueden estar todos los de tu equipo, sería mucho mejor para que ya no queden dudas. ¿Sale? Y ya me avisan un horario de mañana a partir de las 6 de la tarde. Ah, muy bien. Gracias, maestra. De nada, Elizabeth. Quedo al pendiente, ¿eh? Me escriben, por favor, para confirmar el horario, ¿sale? Sí, maestra. Bueno, muchas gracias. Bueno, chiquitines, pues entonces me despido. Nos vemos la próxima semana y si a alguien les surge dudas, si quieren asesoría, pues me van comunicando, ¿sale? Viernes y sábados yo me ocupo a partir de las 4 de la tarde, porque tomo clases a esa hora. Pero pues a partir de, más bien de las 9 de la mañana, podemos vernos hasta antes de las 4 los viernes y sábados. Y si no, será la próxima semana. Bueno, pues les deseo muy bonita tarde. Me gustó mucho la sesión. Me gusta que esté nutrida y que todos participen. Muy divertida, me la pasé muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Gracias, maestra. Hasta luego. Profesora, Hasta hasta luego. luego. Nos quedamos, Fernando. Nada más vamos a dejar que salgan todos, ¿sale? Sí, profesora. Listo. Adelante, Fer, te escucho. Ah, mira. Pues lo que